Nuevamente un saludo este lunes y un buen inicio de semana. Soy Humberto Pérez del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. La gente normalmente habla muy bien acerca de las riquezas, no tanto en cuanto al uso de estas. Ese sería otro tema, pero quisiera saber si tú eres de las personas que acostumbran a hablar positivamente acerca de las riquezas. Yo he comprobado que las personas suelen hablar con mucho entusiasmo acerca de las riquezas. Incluso pueden llegar a rayar aún en la fantasía. Así me sucedió en una ocasión, como bien recuerdo, que estando trabajando al frente de mi casa, en lo que hemos estado construyendo progresivamente mi familia y yo, en la medida en que contamos con los recursos de una manera progresiva, se acercó y vino a mí una persona para toparse, ponerse frente a mí y decirme con toda convicción de que aquí en esta casa, en este terreno, bajo el subsuelo, yacía un tesoro por ahí escondido, que solamente era cuestión de localizar y saber exactamente dónde, pero era seguro que aquí había una riqueza, razón inexplicable para él, porque yo estaba trabajando tan duramente cuando yo, en la opinión de él, era un hombre sumamente rico. Entonces me dijo a continuación: te voy a mostrar, te lo voy a comprobar. Sacó un artefacto rudimentario que parecía como un llavero, que lo estiraba en una cadena y ponía su mano al frente y me decía: si esta parte de abajo comienza a moverse de manera pendular, entonces es señal que esa energía del tesoro lo está haciendo mover y nos está indicando que efectivamente, como te lo estoy diciendo, aquí hay un tesoro, aquí en este terreno. Entonces se puso muy quieto y yo le dije: veo que su mano está muy temblorosa. A continuación me dijo: no te burles, esto es algo serio. Te puedo probar que yo he estado en varios lugares. Le dije, por ejemplo, me dijo: una vez estuvimos en Zacatecas, llevé a varias personas, fuimos a la sierra en busca de una riqueza y efectivamente a nuestro regreso después de la larga caminata y después de varios días, regresamos con 4 cargas de mulas, con monedas muy valiosas. Le dije: ¿me puedes mostrar una? Muéstrame una moneda. ¿Qué te queda a ti? Le dije. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es tu tajada del pastel? ¿O acaso tú llevas a la gente y le entregas todo el pastel y le dices: aquí está todo el pastel para ustedes? Bueno, él me dijo: yo no te puedo mostrar porque yo soy incapaz de tomar algo, porque el día que yo tome algo del pastel, como tú dices, en ese día se acaba mi don, se acaba mi fortaleza y mi profesión, y ese día voy a dejar de beneficiar a tanta gente que yo he beneficiado. Le dije: bueno, entonces no me preocupo, no voy a tomar, no te voy a dar el tiempo para que busquemos aquí. Si tú me aseguras, entonces yo estoy tranquilo y sé que el día menos pensado yo me voy a topar con este tesoro que yace bajo el subsuelo, porque ando removiendo, ando haciendo muchos movimientos, ando escarbando, y así el hombre se fue desilusionado. Pero en realidad yo soy de la idea de descartar toda charlatanería, pero sigo insistiendo en que me doy cuenta que la gente habla con mucho entusiasmo acerca de la riqueza. La gente cuenta y habla muy bien acerca de la riqueza, se expresa muy bien, creo que piensa muy bien acerca de la riqueza,
Aunque por otro lado yo escucho hablar del mal uso, pero esa es otra cosa. Es muy divertido entonces poder ver cómo la gente a veces llega a rayar hasta la fantasía. Y quizá la gente en el fondo de sus pensamientos quiere sentirse como una persona rica y quiere pensar como una persona rica. Bueno, está bien. Hay la posibilidad de que si nosotros, y hablo de la posibilidad real, de que si nos paráramos en determinado punto de la geografía de nuestro país, en cualquier parte del territorio nacional, quizá pueda suceder que estuviéramos o lleguemos a estar parados bajo una gran riqueza bajo nuestros pies, en el subsuelo. Esto no sería raro porque a México se le reconoce, según fuentes, con el honroso primerísimo lugar en la extracción de la plata. Así que tenemos que saber que somos muy bendecidos por ser número uno en la extracción de la plata, en esta riqueza mineral tan grande que tenemos aquí en México, donde somos número uno en la extracción de la plata, pero no sé qué pasa, que esos beneficios no nos llegan y no parece que seamos el primer productor a nivel mundial acerca de la plata. Pero afortunadamente aquí tenemos también la existencia de otros minerales, riquezas minerales, una extensa y vasta riqueza mineral bajo el subsuelo mexicano, que no nos quedamos tan atrás en extracción de otros minerales como el plomo, el cobre. No somos el primer lugar en plata, como en la plata, pero aún nos seguimos manteniendo en un muy buen lugar en cuanto a la extracción del oro y otros minerales más que incluso son raros para mí. Yo nunca los había escuchado, nunca los había leído acerca de estos materiales. Y qué decir acerca de nuestro petróleo. En el año de 1958, un pescador de nombre Rudecindo Cantarell Jiménez, un pescador que andaba en las bellísimas aguas azul turquesa de Campeche, en el sureste mexicano, vio por primera vez lo que a lejana distancia era como una manchita negra, pero eso le despertó la sospecha de que pudiera ser que estuviera brotando petróleo a la superficie. Eso sucedió en 1958 y efectivamente Cantarell se convirtió en el yacimiento más importante y que le dio un gran impulso a México. Desafortunadamente algunos cuantos solamente, tal vez, pero hemos de saber que México tuvo un yacimiento muy grande. Si bien no fue el más grande del mundo, sí fue el segundo más grande del mundo. Y aún se nos habla de que podemos tener una posesión muy importante de litio, una riqueza muy apreciada en estos tiempos y tan codiciada que incluso ha desatado ya ciertas intervenciones en algunos lugares por este pleito sobre el litio. Bueno, México es sumamente afortunado, si bien no se puede quizá comparar con otros países, y no dejamos de admirar también las bendiciones de tanta riqueza que tienen otros países. No dejamos de reconocer a otros países por sus riquezas y los apreciamos y nos alegramos también, pero el punto es aquí tener un ejemplo real en lo que es nuestra riqueza en el subsuelo, que es muy diversa y muy rica en minerales, y realmente somos una nación muy fuerte en riqueza mineral y otras riquezas también
que podemos encontrar, pero la mayor riqueza de México es su gente, pero desafortunadamente no se enfoca en esta riqueza. La gente es la mayor riqueza que tiene nuestro país, como lo tienen también todos los países del mundo. Esa es la verdadera y máxima riqueza, pero hablando de riqueza mineral, no nos va tan mal realmente. El punto es que normalmente se habla bien de las riquezas. Se habla bien porque se piensa muy bien, porque se piensa muy a favor. No se piensa en contra de estas riquezas. Pero ahora, a propósito de las riquezas, yo quiero preguntarte, ¿hablarías tú en contra de las riquezas de la gracia? El mundo cristiano se esfuerza en creer que habla muy bien, pero abraza y comunica un mensaje totalmente opuesto, totalmente diferente y totalmente incorrecto. Quiero ofrecerte una vez más del libro de Romanos, y sé que he estado leyendo últimamente acerca del libro de Romanos, pero permíteme y escúchame que te vuelva a leer, y quizá después yo pasaría a otros temas, dejando un poquito de lado a Romanos, pero me está fascinando el libro de Romanos. Quiero leerte del capítulo 2, del versículo 1 al 4. Lo que dice aquí, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y Pablo ha estado hablando en el capítulo 1 acerca de cómo es el comportamiento, y está descartando el esfuerzo del hombre y descartando toda posibilidad de que alguien se pueda pensar que se puede justificar delante de Dios en base a su comportamiento, en base a las cosas que hace, cuando realmente somos todos y toda la humanidad, me refiero con todos, somos justos por la fe de Cristo, no por nuestra fe, no por poner nuestra fe en Cristo, sino por la operación de la fe de Cristo Jesús a nuestro favor. Y Cristo Jesús son las riquezas a nuestro favor, como vamos a verlo enseguida. Y versículo 3, continuando, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el que me interesa es el versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas de su gracia son la guía para nosotros, son la causa también del mensaje, dictaminan y guían el mensaje que se predica bajo las riquezas de la gracia. Son la fuente y la esencia de lo que se afirma bajo el mensaje de las riquezas de la gracia. Entonces, dice Pablo, no podemos menospreciar. Y lanza la pregunta, lanza el desafío a sus lectores. ¿Menosprecias tú? Entonces, ¿menosprecias las riquezas de su gracia? Y este término, como lo vamos a ver, cuando proviene del griego y vamos a la fuente original del griego, encontramos que es un término muy fuerte y es mucho peor que tener en poco, que establecer una preferencia incorrecta hacia algo diferente. Es decir, que nosotros elijamos preferir algo que realmente va en contra de las riquezas. Es peor que pensar o tener en poco. El término original en el griego es katafroneo. Katafroneo, que significa
y nos hace entender lo que Pablo quiso decir. Lo que Pablo está diciendo es pensar en contra. ¿Pensarías tú entonces y te expresarías con un mensaje en contra de las riquezas, de su paciencia, de su benignidad, de su longanimidad? ¿Cómo sucede que entonces podemos llegar a pensar en contra? Escucha con atención lo que dice Pablo a continuación del versículo 5 al 13. Lo voy a leer. Aquí Pablo trata de mostrarnos cómo es que uno llega a expresarse en contra. Cuando uno no tiene cuidado, entonces asume un pensamiento en contra de la gracia, de las riquezas de la gracia, y este pensamiento es un pensamiento legalista. Y Pablo lo va a expresar del 5 al 13, por lo menos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y si hay dureza y tu corazón no ha experimentado un arrepentimiento, es decir, no ha cambiado su manera de pensar acerca de Dios, y tú sigues asumiendo la idea de un Dios castigador, vengativo y aniquilador, entonces, dice Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ese atesoramiento viene como una consecuencia de pensar en contra de las riquezas de la gracia. Y en este mensaje legalista continúas pensando que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Sigues pensando que depende de lo que el hombre puede hacer para Dios por medio de ofrecer su obediencia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ve la conclusión a la que puede llegar y te puede llevar, y de hecho lleva a muchas personas el pensar en contra de las riquezas de la gracia. Lo que te puede llevar el mensaje, el pensamiento legalista. El pensamiento legalista es un pensamiento en contra de las riquezas, y es así como sucede. Finalmente, concluyendo, como dice Pablo en el versículo 13, que solamente los hacedores de la ley serán justificados. De que tú vas a ser justificado por tu obediencia, porque también tú practicas la ley, porque también tú te esfuerzas para Dios, y en esa medida tú vas a obtener una bendición de Dios. Es decir, que la clave para obtener las riquezas de Dios, para obtener su paciencia, su benignidad, su longanimidad, es mediante tu esfuerzo. Y esa también es la clave para que tú puedas progresar en una santificación progresiva. Y finalmente, hay la promesa de alcanzar la justificación. Pero estas riquezas son las que te guían a ti. Es el amor de Dios a través de su benignidad, a través de su paciencia, a través de su longanimidad, lo que realmente viene a guiarte a ti.
Tu fe no no logrará mover a Dios. Tu arrepentimiento y tu fe no lograrán impresionar a Dios de tal manera que lo van a motivar y lo van a hacer volver de su supuesto rechazo, según el mensaje legal, lo establece el mensaje legalista, de su supuesto rechazo hacia ti. La verdad es que no hay rechazo, no hay distancia. Lo único que hay entre nosotros y Dios es una unificación, pero no existe una distancia. Pero el hecho de pensar en contra nos ha llevado a la humanidad a creer que hay una separación y que la humanidad se encuentra separada. Eso no es cierto. No es cierto. Es Dios quien viene a moverte a ti, a motivarte a ti. Tú no vienes a motivar a Dios. Dios no te está diciendo, necesitas ofrecerme tu fe y ofrecerme tu arrepentimiento para que entonces yo te pueda dar a cambio de mis riquezas, de mi paciencia, de mi benignidad, de mi longanimidad. No es así, porque esta es una manera de pensar en contra, y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando se piensa en contra de las riquezas de la gracia, eso lleva a pensar y a sentir, experimentar un rechazo, un supuesto rechazo de parte de Dios. Pero ve lo que dice, y quiero ir al capítulo 3, versículo 20 al 21. Ya lo he leído, pero lo vuelvo a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, no es de la fe en Jesucristo, no es tu fe en Jesucristo. Así lo estás leyendo, pero si vas a los originales te vas a dar cuenta de que no se trata de tu fe, se trata de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero cuando eres guiado por el pensamiento en contra, este pensamiento legalista, este pensamiento en contra de las riquezas de la gracia de Dios, entonces te estancas. En el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y ahí te quedas y no avanzas, ahí quedas atrapado. Pero ve más allá y ve al versículo 24 y escucha lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por las riquezas de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la última realidad. Tú no te quedaste en esa falsa realidad del versículo 23. Las riquezas de su gracia te dan a conocer cuál es tu última y verdadera realidad. Y tú estás establecido en estas riquezas de su gracia. En ti están las riquezas de su gracia. Porque esas riquezas de su gracia son el Cristo que habita en ti. Entonces, tú fuiste llamado a pensar a favor, no a llevar un pensamiento en contra. Dice Pablo: ¿o acaso menospreciáis? ¿O acaso tú vas a ir en contra de la verdad de que es Dios quien te guía a ti y te lleva a cambiar, a que tú cambies tu manera de pensar acerca de un Dios enojado, acerca de un Dios castigador, vengativo, aniquilador, condenatorio? Tú tienes la maravillosa oportunidad de conocer que tú estás establecido en las riquezas de la gracia de Dios y que tú fuiste llamado a pensar siempre a favor de las riquezas de la gracia de Dios, para que entonces
tú puedas expresarte en un mensaje a favor de las riquezas de la gracia de Dios.